Hace 1000 años, la cueva era la única barrera entre el hombre y la congelación. Hoy, gastamos 200 millones para vivir por elección dentro del hielo. Esto no es confort, es una agresión tecnológica. La arquitectura ha mutado de la supervivencia pasiva al dominio total. Piscinas que ignoran la gravedad y muros que desaparecen mecánicamente. En un milenio, la humanidad dejó de temer a los elementos para empezar a dictar sus propias reglas físicas. El costo de entrada a esta nueva realidad es de 200 millones de dólares. Para entender el precio de esta evolución, hay que analizar el primer nivel, el confort térmico en contra de la física. Situado sobre el lago de Lucerna, el Hotel Villa Honeg no es solo un mirador, es una anomalía termodinámica a 914 metros de altura. Olviden la estética, lo que vemos es un sistema masivo de intercambio de calor operando en un entorno hostil. La piscina exterior mantiene el agua a unos estrictos 34 grados centígrados, una cifra innegociable. El contraste es violento. Mientras el cuerpo se sumerge en condiciones tropicales, el rostro queda expuesto al aire alpino que congela la humedad en la piel. Esta diferencia de temperatura genera una columna de vapor denso sobre la superficie, una barrera física entre el bañista y el abismo. Mantener miles de litros de agua calientes en esta zona de enfriamiento requiere una inyección de energía constante, equivalente al consumo de calefacción de varias viviendas familiares. El agua lucha por perder calor. La ingeniería la obliga a retenerlo. Aquí no hay ruido de maquinaria ni eco de la civilización inferior. El único sonido perceptible es la ruptura de la tensión superficial del agua. Una calma absoluta antes de enfrentar la hostilidad real del entorno. Pero calentar el agua es el nivel básico. El siguiente desafío es la autonomía total donde no hay redes. Monte Rosa Jute, 2.883 metros de altitud. Esto deja de ser arquitectura terrestre para convertirse en una estación de soporte vital, diseñada con la misma lógica que una base en Marte. Aquí arriba no existen carreteras ni tendido eléctrico. La zona es hostil para cualquier construcción estándar. La logística desafía la gravedad. 3000 vuelos de helicóptero crearon un puente aéreo ininterrumpido para transportar cada viga, cada panel de vidrio y cada saco de cemento a través de las nubes. El sonido de los rotores definió la obra. Bajo el sol alpino, la estructura brilla, pero no es una decisión estética, es una armadura funcional. El revestimiento de aluminio defiende el interior de los vientos glaciares, mientras cientos de celdas fotovoltaicas integradas en la fachada capturan la radiación ultravioleta pura de la altura. El resultado es un 90% de autonomía energética en medio de la nada. Dentro, el sistema opera un ciclo cerrado de fluidos. La nieve se funde gracias al calor de los colectores térmicos, circula por las duchas, pasa por un sistema de microfiltración bacteriológica y termina reutilizada en los inodoros. Nada se desperdicia. Mientras el glaciar cruje en el exterior, la computadora central recalibra los paneles solares para captar los últimos rayos de luz antes de la noche. Hemos aprendido a sobrevivir en el hielo, pero en Europa hay un desafío más complejo que el frío: la gravedad. En la costa de Calpe, España, el terreno cae con una inclinación de 45 grados. Para un constructor convencional, esto es suelo inútil. Para la ingeniería estructural, es un problema de estática pura. La casa del acantilado no se posa sobre la tierra, se incrusta en ella. Aquí no funcionan los cimientos tradicionales de zapata corrida, se requiere una intervención casi quirúrgica en la roca madre. El material elegido es hormigón armado blanco. La decisión va más allá de la estética. En este punto de la costa, el aire carga una alta concentración de salitre corrosivo. El acero interior necesita una protección absoluta. La solución es el vertido monolítico. El hormigón se vierte en una sola fase continua, eliminando las juntas de construcción. Sin uniones, no hay puntos débiles por donde la humedad salada pueda penetrar y oxidar la armadura. El resultado es un bloque único de piedra artificial, una sola pieza. ¿Cuánto tiempo puede una estructura de cientos de toneladas quedar suspendida sin soportes inferiores? La terraza funciona mediante un sistema de voladizo agresivo. No hay columnas debajo que estropeen la vista o toquen la pendiente. Todo el peso de la plataforma proyectada se transfiere hacia atrás, anclándose profundamente en la ladera mediante pernos de acero y la propia masa del edificio que actúa como contrapeso. Fricción contra vacío. El anclaje químico y mecánico permite que el edificio funcione como una extensión artificial y permanente de la montaña misma. Si en España la roca servía de escudo contra el abismo, aquí la arquitectura busca el conflicto directo. Cruzamos el océano hacia la costa de California, donde el riesgo se gestiona con geometría agresiva. Esta es The Razor House. La cultura pop la reconoce como la fortaleza ficticia de Iron Man, pero la ingeniería detrás de estos muros supera cualquier efecto especial. El enemigo invisible aquí es la salinidad. El aire del Pacífico corroe el
metal común en cuestión de meses. Para resistir, la casa se envuelve en una armadura de hormigón blanco pulido. La superficie no tiene poros. Es una piel impermeable diseñada para repeler el ataque químico del mar durante décadas. El diseño es un ejercicio de contrastes brutales. Mientras el acantilado de la joya es caos orgánico y erosión impredecible, la estructura impone una precisión matemática absoluta. Los voladizos de hormigón cortan el viento como cuchillas afiladas. Dentro, la protección física da paso a la exposición sensorial. Paneles de vidrio de piso a techo eliminan los muros de carga tradicionales. La acústica de la estructura actúa como una caja de resonancia. El estruendo de las olas rompiendo 20 metros más abajo no se bloquea, se amplifica. El Océano Pacífico se convierte en un papel tapiz dinámico de millones de toneladas de agua en movimiento. De los ángulos cortantes de California, pasamos a la ausencia absoluta de esquinas en los bosques de Barbija. Aquí se levanta la única residencia privada firmada por Zaha Hadid, una estructura que trata el hormigón armado como si fuera mercurio líquido. El desafío ingenieril no es estético, es estructural. La arquitecta exigió elevar el dormitorio principal a 22 metros sobre el suelo, superando la línea de flotación de los árboles. 3 columnas de acero se entrelazan dentro de un fuste de hormigón esbelto, soportando una cabina de mando que pesa lo mismo que un vagón de tren, suspendida sobre el vacío. La vista desde el dron muestra la escala real. La torre blanca perfora el dosel verde de pinos y abedules centenarios, aislada como una nave tras un aterrizaje forzoso. De cerca, las líneas curvas eliminan cualquier resistencia al viento. El material es frío al tacto y liso como el hueso pulido, sin juntas visibles. Al despertar en la cámara superior, la niebla matutina cubre el suelo y borra el bosque por completo. Solo queda el silencio y una soledad absoluta sobre las nubes. Desde una altura de 22 metros sobre el bosque, caemos en picado hacia las profundas grietas de Utah. Aquí la arquitectura deja de luchar contra la gravedad para someterse a la geología. En el complejo Amangiri, el hormigón no recibe una capa de pintura superficial. Los ingenieros desarrollaron una fórmula química de mimesis total. El proceso exige triturar la propia arena y los agregados del desierto para integrarlos directamente en la mezcla de cemento. El resultado es un material que replica la densidad cromática de las dunas circundantes con precisión de laboratorio. Cero desviación óptica. El edificio se disuelve visualmente en mesetas de arenisca jurásica formadas hace 160 millones de años. La construcción ignora la geometría tradicional para evitar el impacto ambiental. Donde la ingeniería convencional usaría explosivos para nivelar el terreno, aquí el diseño se retira. La piscina principal rompe su eje de simetría y se curva físicamente para rodear un espolón de roca masiva en lugar de destruirlo. Sin vallas perimetrales ni límites artificiales, el viento del desierto y los coyotes entran libremente en la habitación. Si en Utah la estrategia era el pigmento, aquí la arquitectura pasa a la óptica activa. La Invisible House en Joshua Tree no intenta imitar la roca, intenta borrarla. Un rascacielos tumbado de 70 metros de largo, la longitud exacta del fuselaje de un Boeing 747 aterrizado en la arena. Bajo el sol de California, una caja de vidrio convencional sería un horno mortal en minutos. La física aquí es crítica. Para evitar la cocción, la fachada utiliza vidrio Solar Cool con revestimiento de baja emisividad. El sistema funciona como un escudo térmico selectivo. La radiación solar golpea la superficie y rebota instantáneamente hacia el desierto. El edificio rechaza el calor antes de que toque el aire interior. Afuera, el aire tiembla a 40 grados. Adentro, el silencio es azul y frío. Una piscina de 30 metros atraviesa la estructura como una arteria de agua, actuando como un inmenso disipador térmico pasivo. Rocas de monzogranito de 100 millones de años se reflejan en una superficie pulida con precisión nanométrica. El contraste es absoluto. Es un dispositivo de voyerismo industrial, visión de 360 grados desde el interior, mientras el exterior solo devuelve un reflejo narcisista. Este espejo de 200 toneladas no se adapta a la topografía, simplemente la ignora. El aislamiento alcanza su punto absoluto cuando la casa pierde contacto con la tierra. En la costa de Fairhaven, la ingeniería renuncia a la seguridad de los cimientos múltiples. Toda la masa de la estructura se canaliza hacia una única columna de hormigón armado de 40 metros. Es la altura de un edificio de 13 pisos, equilibrado sobre un solo punto de apoyo. El viento antártico silba alrededor del pilar, buscando grietas en la física del edificio, mientras la cápsula habitable ofrece una vista
vista panorámica serena, el núcleo de hormigón libra una batalla invisible. Es un diagrama de fuerzas viviente, con presión masiva vertical contra la cizalladura lateral de las tormentas, cientos de toneladas de presión por centímetro cuadrado. Abajo, la fuerza bruta del cemento. Arriba, una caja de cristal que niega la gravedad. La supervivencia de la vivienda depende exclusivamente de la integridad de este único elemento. Cero redundancia. Un fallo estructural aquí es una sentencia definitiva. El acceso exige un acto de fe. El visitante debe abandonar la solidez del acantilado y cruzar una estrecha pasarela suspendida directamente sobre el abismo. Retrocedemos 100 años en el tiempo hasta el paciente cero de la arquitectura extrema. En los bosques de Pensilvania, Frank Lloyd Wright ignoró los manuales de ingeniería para ejecutar la residencia Falling Water. La base del diseño es la tecnología de voladizos de hormigón armado. En lugar de cimientos tradicionales, enormes bandejas de concreto se proyectan horizontalmente al vacío, ancladas únicamente por su contrapeso en la roca madre. Los contratistas de la época detuvieron la obra 2 veces por miedo al colapso inmediato. La casa no observa el agua, la monta. El torrente del río Bear Run genera una presión acústica constante de 70 decibelios bajo el suelo del salón. La vibración asciende por la estructura y convierte el edificio en una caja de resonancia natural. El resultado es una simbiosis definitiva de hormigón y roca. Si la arquitectura orgánica buscaba la simbiosis, este proyecto busca la sumisión total del terreno. Bel Air, California. El complejo The One no opera como una vivienda, sino como un nodo de infraestructura masiva con una valoración inicial de $500 millones. Escala industrial. Su superficie construida es 2 veces mayor que la Casa Blanca. Esto es una ciudad-estado privada operando con redundancia crítica, 5 piscinas y sistemas de climatización que consumen la energía equivalente a la de un pequeño municipio. No hay integración con el paisaje, hay dominio. Desde la cota más alta, la fortaleza de vidrio y mármol convierte a la ciudad de Los Ángeles en un simple telón de fondo subordinado a la propiedad. Con suficiente hormigón y capital, el objetivo final no es habitar la Tierra, sino fabricar un Olimpo artificial. Hemos escalado desde la simbiosis con la cascada hasta la dominación total de la cumbre en Bel Air. Pero el último material de construcción no es el mármol, es el código. Durante estos minutos hemos fusionado estructuras físicas con visualizaciones de inteligencia artificial imposibles de distinguir a simple vista. Acero real frente a píxeles. La ingeniería actual permite fabricar cualquier capricho, sin importar la carga financiera o ambiental. La pregunta deja de ser cómo, para convertirse en ¿para qué? ¿Debe el futuro de la vivienda ser una fortaleza de $500 millones o un retorno al equilibrio con el entorno? La industria sigue al dinero, pero el dinero sigue a la atención. Define la próxima tendencia en los comentarios.